amigos, hace mucho tiempo vi una canción que era una balada que justo fue ganadora de uno de los festivales que había en Trujillo. Lo cantaba el mono César Altamirano y era una canción que decía como jugando. Y como jugando, ya estamos en la tercera media hora, fíjese amigo, cómo ha pasado el rato. ¿Cómo van las cosas, César? ¿En dónde nos quedamos? A ver, hemos estado reflexionando sobre los 3 primeros versos. Vamos a seguir caminando a 2 versos más, el 4 y el 5, que dicen así: permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Allá va una idea. Ningún sarmiento puede producir fruto por sí mismo sin estar unido a la vid. Ajá. Lo mismo les ocurrirá a ustedes si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos o las ramas o los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Ahí, por ejemplo, me impresiona mucho como el Señor remarca, ¿no? Dice, permanezcan en mí, porque en cuanto a mí, dice el Señor, en cuanto a mí, yo estoy en ustedes. Yo estoy en ustedes, claro. Yo estoy en ustedes. Ustedes permanezcan en mí. Qué hermoso saber. Adelante. El problema es de nosotros, no de él. De nosotros, pues, de nosotros. Porque como empezamos en el inicio dijimos que el hombre continúa con su libre albedrío, fíjate qué hermoso, ¿no? Que Dios no ha llamado robots, no ha llamado entes, ¿no? Que le sigan así ciegamente, ¿no? No, mira, yo te he elegido, yo permanezco en ti, pero ya está, depende de ti, ¿no? Que tú te alinees conmigo, pero si te alineas conmigo, olvídate, te va a ir muy bien, vas a abundar en fruto, ¿ya? Eso te lo garantizo. Por lo tanto, estaría mal cuando uno no permanece en Dios, estaría mal quejarse y decirle, Dios, ¿por qué permites estas cosas en mi vida, no? ¿Qué tal raza? Mira, en Primera de Colosenses 12... Es el nuevo libro de Jorgito. Dice, es el nuevo libro. Dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice. Ahí. Y en Romanos 8:11 también uno puede leer la escritura y qué cosa está diciendo de que es el Señor que mora en nosotros. Al morar en nosotros, ahora somos nosotros a imagen y semejanza suya, porque la Biblia dice que debemos de crecer a ser a imagen y semejanza suya. No dice que debemos de crecer a ser a imagen y semejanza de nuestra iglesia denominacional, de nuestro líder, nuestro pastor o nuestro consejero. No. Dice a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por eso que Jesús dice en Juan, separados de mí nada podéis hacer, dice, ¿no? Fíjate. Interesantísimo. No sé si recuerdan cuando estuvimos hablando en otros programas sobre si se puede ser un santo y un pecador al mismo tiempo, y llegamos a la conclusión de que no, porque lo que la Escritura habla de que ser un santo es una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido llamado de las tinieblas a la luz. Entonces, ser un santo de Dios no tiene que ver con algo que uno hace, con que se porta bien, que ayuda a cruzar la calle, o que ayuda acá y ayuda allá. Eso está... Queda una monedita en la esquina del semáforo. Claro, para nada. Porque esos actos hay que hacerlos, pero eso no te dice que estás vivo para Dios, porque tienes que pasar por una transformación que Dios dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, si esa transformación, que es un nuevo nacimiento de lo alto, es una regeneración de la persona, es un milagro, realmente es un milagro. Aleluya. Y eso no te ha dado... Si Jesús no está en nosotros como creyentes, o sea, si no hemos nacido de nuevo, que es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, si no hemos nacido de nuevo, todo lo demás simplemente se llama religión. Y eso lo hemos hablado ya en el programa muchas veces. Ahora, es interesante que en esa relación íntima que tenemos con Jesús, como estás hablando, César, se cumple así a carta cabal, 1 Corintios capítulo 12, verso 8 y 10, y se cumple Gálatas 5, 22 al 23,
que nos está hablando de los dones naturales y nos está hablando del carácter de Cristo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces, todo eso se está cumpliendo. Nos está dando dones para que funcionemos conforme a la necesidad de lo que es el servir de la iglesia, pero nos está dando un carácter en Cristo que dice en Gálatas, y un carácter determinado para que nosotros podamos mostrar la evidencia del Señor Jesucristo. Porque uno tiene que mostrar la evidencia. ¿Y dónde está la evidencia? En el fruto. Y el fruto se mueve por el don y el fruto del carácter del Espíritu. Y ahí es donde uno se reconoce. Porque nosotros no reconocemos fácilmente a las plantas por su raíz, porque no las conocemos mucho, porque no somos pues jardineros o especialistas en el tema. Lo conocemos más por el fruto. Sí, interesante. Deberíamos puntualizar ahora algo que es muy importante, siguiendo la línea del Señor que habla en parábolas. En el mundo, en el ámbito natural, ¿qué cosa es un fruto? Un fruto es la parte visible de la esencia de la raíz y del tronco, de la esencia del tronco. La esencia del tronco no se ve, es invisible a nuestros ojos, pero como dijo Jorge hace un momento, se hace visible a través del fruto. Entonces, la manifestación de la esencia del tronco a través de esta savia, que es donde transcurre la vida del tronco, se manifiesta en algo visible, que es el fruto. Por lo tanto, los frutos tienen que ser visibles, sí, y están mostrando algo que no se ve a simple vista, que es la esencia del tronco. Eso es en el ámbito natural. Si lo trasladamos al ámbito espiritual, hay una esencia de Dios, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es invisible a nuestros ojos. Entonces, el fruto viene a ser la manifestación visible del carácter y de la persona del Espíritu Santo. Correcto. El cual lo podemos leer en las Escrituras, en Gálatas, está todo el carácter del Espíritu Santo, es el carácter de Jesús, que son con el Espíritu Santo. Entonces, cuando visiblemente, y voy a reiterar la parte visible, no es de lo que cuentan que yo hago esto y yo hago lo otro. No tienes que contarlo, tú no tienes que decir yo he hecho esto y de lo otro. Todo el mundo se va a dar cuenta, así como todo el mundo se da cuenta de lo malo que uno hace, todo el mundo se da cuenta de lo bueno, no que uno hace, sino de lo que ha permitido que Dios lo produzca en nosotros. Porque César, ¿te acuerdas esa vez que en broma decíamos, no? Una cosa es la humildad, o sea, del carácter de Cristo, por ejemplo, puede resaltar la humildad, ¿no? Pero otra es el que cree que es humilde y encima está orgulloso de su humildad. Eso no es humildad, pues, ¿no? Eso no es humildad. Está orgulloso claro, o sea, él se ha dado cuenta que es humilde, ¿ya? Él se ha dado cuenta que es bien humilde y por lo tanto está orgulloso de que es humilde. Entonces aparece, ¿no? Pero el fruto, en el carácter de Cristo, la humildad, otros lo van a ver, no tú te vas a tirar cohetes a ti mismo y vas a estar orgulloso de tu humildad, no. Otro decir, este hermano, ¿qué tal humildad este hermano? Qué bárbaro. Yo he escuchado personas que dicen, es visible. Yo he escuchado a personas que dicen, cuando yo me muera me voy a ir al cielo con zapatos y todo, porque yo soy muy bueno. Y yo soy muy bueno. Y lo que no se dan cuenta es que esto no es un asunto de lo que tú hagas. Esto es un asunto de lo que Dios ya hizo y te lo está regalando para que se produzca en ti un nuevo nacimiento. O sea, es muerte a vida. Un muerto no puede hacer cosas. Por supuesto que un muerto en el mundo natural, un muerto para Dios estamos hablando, puede hacer cosas naturales. Pero en el ámbito de Dios, que Dios no es natural, es sobrenatural, es espíritu. En cosas espirituales, un muerto para Dios no puede hacer nada, porque los muertos no pueden hacer nada en el ambiente donde viven. Pues. César, es verdad que para Dios no puede hacer nada, pero para el ser humano sí le causa un problema. Como dice ahí los pámpanos, dice de que el pámpano dice que no lleva fruto, dice que lo corta. Ahora yo me pregunto, si no lleva fruto, ¿cuál es la razón que lo corte? ¿Para qué lo corta? Porque está impidiendo esto que está muerto, está impidiendo de que se siga creciendo. Entonces es necesario sacar a los muertos para que así uno pueda madurar.
Jorge, en esto de la amiga iglesia, pues te cuento que hay unas iglesias que, por ejemplo, hay cola afuera para entrar, o sea, y hay mucha gente que se queda afuera y tiene que quedarse para el segundo culto, ¿ya? Estoy hablando de antes de la pandemia. Pero dentro de los que están dentro ya en el culto de la alabanza, de la adoración y de la prédica, hay un montón que están ocupando las sillas de alguno que debe estar afuera parado esperando en la cola, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Algo o sea, parecido. Así entonces, si el Señor podara, vendría y como si fuera un mujer, ahí tú me metes. Claro. Es que ahí está el problema, que la gente confunde pues a los creyentes como manada, ¿no? O sea, nosotros no somos una manada que nos metemos en un lugar porque queremos escuchar algo muy bonito para que nos haga alegrar el corazón. No, para nada. La Biblia habla claramente de que el fruto se tiene que ver individualmente en la persona, porque la persona ha nacido de nuevo, por consiguiente, si ha nacido de nuevo va a haber evidencia, la evidencia del cambio. Cuando no hay la evidencia del cambio, eso es un peligro, eso es un gran peligro. Y lo peor de todo, que ese peligro cuando se traslada al liderazgo, ese es un gran, pero gran peligro. Ahora ya tenemos un líder que está muerto, pero está ahí liderando. Está liderando todavía. No se dio discernimiento, así es, porque no se tuvo el discernimiento correcto para poder liderar, ver el fruto del individuo. Ahora, nosotros los pastores no hemos sido llamados a poner a las personas sobre la base de la autoridad que quieran, no. Nosotros los pastores hemos sido llamados a ver el fruto del creyente y sobre ese fruto y don que Dios le ha puesto, ponerlo en autoridad. ¿Por qué? Porque es Dios que le ha dado ese don y fruto, no somos nosotros. Nosotros solamente lo ayudamos a que lo siga desarrollando y se comporte como un cuerpo y fluya en el servicio al Señor Jesucristo. Hasta ahí llegó nuestra influencia. No hay más. No hay más. O sea, no somos dueños de la iglesia para determinar el puesto, el lugar, la posición o el poder que tiene el creyente. Para nada. Eso lo hace el Espíritu Santo. Así es. A ver, regresemos al verso 4 que dice, permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Entonces ahora ya no se está refiriendo a las personas que no dan fruto, sino a las que dan poco fruto, a ellos, a los que ya han nacido de nuevo de lo alto, a los que han resucitado dentro de los muertos, a los que han sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz, los que han pasado esa regeneración, esa transformación, les dice, permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Él está diciendo, yo ya estoy en ustedes. Ahora, ¿por qué no me hacen caso? Permanezcan en mí. Y ya agrega el 4 que dice, ningún sarmiento o ningún pámpano o ninguna rama puede producir fruto por sí mismo sin estar unido a la vid o al tronco. Lo mismo les ocurrirá a ustedes si no permanecen unidos a mí. En otras palabras, ese del tronco que viene la vida, es de ahí que viene la vida, es de ahí que viene la manifestación de la esencia. La famosa savia. Acordémonos que la savia viene del tronco, viene de la raíz empieza a fluir y llega por todos los troncos y luego va a las ramas para luego producir el fruto. Entonces, es un proceso en el cual si nosotros no cumplimos, sencillamente lo que estamos haciendo es robarnos nuestro propio crecimiento, nuestra propia madurez. O sea, no es que me la están robando, no es que lo estoy robando a otros, no, me la estoy robando a mí mismo cuando yo no estoy en la disposición de crecer y madurar, como dice la palabra. O sea, Juan es muy claro al respecto de ello, y como era entendible las parábolas para entender lo que es el tratamiento del Espíritu Santo en esa situación de limpiarnos de toda carnalidad, pues es necesario que nosotros podamos movernos en ella. Hay algo que podemos concluir de este verso 4 y de la siguiente. Las ramas no pueden producir su propio fruto, ¿no? Creo que podemos con realidad y llegar a esta conclusión. Las ramas no pueden producir su propio fruto. Y si Dios dice de que un creyente, un nacido de nuevo, es una rama, no dice que es un tronco, es una rama. Jesucristo es el tronco. Entonces, si llegamos nosotros a una conclusión y con sinceridad nos vemos y decimos, yo no puedo producir fruto, pero sí soy llamado a producir fruto, entonces tendremos que tener pues una crisis espiritual para darnos cuenta
que lo que Dios nos está pidiendo, nosotros en nuestras fuerzas como ramas que somos, no lo podemos producir a menos que estemos unidos, permanezcamos en Él y permitamos que la savia de Dios pueda fluir a través de nuestras vidas. Y esto se consigue básicamente por dos cosas. Uno, buscando a Dios en intimidad en su palabra y buscando a Dios en intimidad en su espíritu. De tal manera que sea su palabra y su espíritu el que influya, el que empuje, el que nos mueva, el que nos traiga pensamientos de Dios, porque dice que inclusive tenemos acceso a la mente de Cristo, que pensemos como piensa Él para que podamos tomar decisiones conforme a su mente, a su razonamiento, a sus principios, a sus verdades. Y por el lado del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo produzca en nosotros amor, gozo, paz. Esas cosas no se pueden producir solamente diciendo ya tengo gozo, salvo que se use cosas artificiosas, como mucha gente desgraciadamente que piensa que el gozo lo consigue con drogas o con alcohol o con fiestas y dicen que eso es gozo. Pero eso es algo que se fuerza y eso no es gozo porque eso dura horas nada más. El gozo solamente lo puede producir Dios. La paz la produce Dios. La esperanza la produce Dios. El dominio propio la produce Dios. Y lo produce como un mover. Y dice que el Espíritu de Dios es como un viento, dice Juan 3, ¿no? Entonces, aprender y buscar a Dios y aprender a poder ser impregnados de la mente de Dios a través de la mente de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Por la influencia, ¿no? La influencia de la persona del Espíritu Santo sobre ti. Se trata de estar, de vivir, me parece interesante ese tema, esa palabra, impregnado, porque el que está impregnado de Dios está pues el estar impregnado es más bien la consecuencia de estar influenciado por Dios. Como estás influenciado por Dios, estás impregnado de Dios. Por lo tanto, la gente va a ver no las cosas tuyas, sino va a ver los frutos del Espíritu. Va a haber una vida que por ejemplo, pase en medio de un momento como este. Yo creo que los hospitales en este momento, hay muchos que deberían ya salir del hospital, pero el miedo a no poder, por ejemplo, manejar el pánico, que como consecuencia trae una agitación terrible que da la impresión de que el COVID todavía no se va, y el COVID ya se fue hace rato, pero el pánico, la ansiedad produce una agitación en la respiración, y entonces un creyente, por ejemplo, ¿cómo enfrentaría eso? En paz. O sea, hay muchos cristianos que se han enfermado, muchos pastores han muerto, pero muchos pastores también han salido de eso y están tranquilos, porque el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es paz, ¿no? Y pueden manejar el momento difícil con el fruto del Espíritu, no con sus propias fuerzas, ¿no? Sí, sabes que este crecimiento que Dios nos está hablando ahí en Juan capítulo 15, verdaderamente me parece que, como dijimos, no tiene un proceso por causa de que Dios está limpiando, está cortando, está dando, está fluyendo, está dando más. Entonces encontramos que es un proceso. Y aquí yo entiendo que hay 4 factores que podríamos tomar en cuenta para poder, aplicar lo que dice Juan en el capítulo 15. Y uno de los primeros factores sería, ¿no?, que no es automático. O sea, la salvación es inmediata, pero el crecimiento no es inmediato. O sea, si uno empieza a leer Hebreos capítulo 5, 12 al 13, nos dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño. Hebreos 5, 12 al 13. Ese sería el primer proceso. O sea, no es automático, requiere de que nosotros hagamos algo en una situación de proceso. Factor 2, como dije, es un proceso. Pedro 3, segunda de Pedro 3:18 dice, aprendan a ser prudentes, Proverbios 8:5 dice, aprendan a ser prudentes y entendidos. Y en segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ya estamos hablando de dos cosas. Uno, que no es automático. Dos, es un proceso, lo que estamos leyendo. Y el tercer factor sería que demanda una disciplina. Hay que ser disciplinados en aquello que Dios está diciendo que nosotros hagamos. Primera de Timoteo 4:7 nos dice, disciplínate a ti mismo para la piedad, dice la palabra. O sea, disciplinarse a sí mismo para la piedad. O sea, si nosotros nos disciplinamos a leer la palabra, a orar, a tener un devocional con el Espíritu Santo y asimismo con el Señor y aprender la palabra, pues entonces no vamos a disciplinarnos para lograr el objetivo de crecer y madurar en Cristo Jesús. Y el factor 4 significa de que nosotros requerimos ser discípulos, porque Dios no está llamando solamente a creyentes, no, el Señor está llamando a discípulos. Y ese es el problema, de que muchos no se están convirtiendo en discípulos, sino que simplemente se están volviendo en creyentes. No, sí, yo creo en Jesucristo, oh, sí, claro, pero no soy un discípulo, porque el discípulo tiene que hacer 3 cosas fundamentales: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor Jesucristo. Y si él no cumple con esas 3 cosas fundamentales, no es discípulo, simplemente es un creyente que ha nacido de nuevo, pero que no está creciendo, no está siendo el discípulo del Señor Jesucristo como debiera. Y eso sí, verdaderamente trae como consecuencia una demora en el crecimiento de todo creyente. Pues consiguiente, entonces, ¿qué vendría a ser un discípulo? Es un alumno, un seguidor, un estudiante, a uno que se sujetó a quien lo está entrenando, y uno que es disciplinado por Cristo Jesús. O sea, si nosotros nos sometemos a la presencia a la persona del Espíritu Santo, a la palabra, requerimos ser discípulos del Espíritu Santo, discípulos de la palabra. Y los medios que el Espíritu Santo va a usar son mujeres, hombres, niños, ancianos, que vendrían a ser nuestros padres espirituales, nuestros hermanos mayores, pero ellos no son los que cambian, ellos no son los que van a ser nuestra seguridad. No, es el Espíritu Santo el que lo va a hacer, porque va a llegar el momento que vamos a pasar de ese estado de ser niños a ser ya personas más entendidas, y Dios nos va a llevar a las misiones, nos va a llevar a la obra. Y cuando estemos allá, no va a haber el hermano mayor, no va a haber de repente una comunicación para hablar con el hermano o el consejero, pero sí va a haber ahí la oración para hablar con el Espíritu Santo y la palabra. Por eso es muy importante. Miren ahora, tiempo de coronavirus, tiempo de pandemia, tiempo de cuarentena, tiempo de estar metidos en la casa. No ha habido reuniones de iglesia. ¿Dónde estamos recibiendo la palabra? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? Aún los medios de comunicación vía remota no funcionan en muchos lugares del Perú. Por consiguiente, ¿cómo se están edificando estos creyentes? Se han aprendido verdaderamente a depender del Espíritu Santo y la palabra. Ya sabemos quién nos está edificando, quién nos está llevando a ser a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, en una relación íntima que uno tiene con Él. Y eso es muy importante ahora ponerlo en relevancia. No se trata de reunirnos solamente, no se trata de escuchar el mensaje solamente, no se trata de meterme a un programa remoto para poder escuchar la prédica. No, se trata de tener la relación íntima con el Espíritu Santo de Dios y la palabra, de tal manera que ellos son ahora los que me van a guiar a toda la verdad. Amén. Me acaba de terminar la media hora, George. Vamos a tomar un receso y estamos de vuelta en unos 5 minutos. Gracias.